a compartir un rato con nosotros. Le pedí que la entrevista fuera en español. Sí, él es que Él es bilingüe. es bilingüe. No, pero yo conozco gente que son trilingües y hablan sola una lengua. No, le pedí que fuera en español porque yo no tengo traductor en este momento aquí en la cabina. ¿Usted lo dice porque habla en do mayor o qué? No, él habla No, hay que, como hablo santeño, entonces él no tiene el dominio. Sí. Entonces yo le dije que hoy tenía que ser en santeño, ingeniero Blandón, pero no, todavía no. Oiga, abogado, le quiero hacer una preguntita así de arranque, bueno. Ayer escuchaba al magistrado brasileño que está dirigiendo el juicio, el que presentó la propuesta en el caso de Bolsonaro. Habló 5 horas. Escuché 1 hora y pico. Da gusto escuchar un jurista de esa naturaleza hablando de esto. Su voto, porque es que en la Corte Suprema de Justicia, Álvaro y doctor, cada magistrado de los 5 hace su exposición y cuando termina emite su voto. Así. Y lo dan lo ponen en vivo. Sería bueno que en Panamá hicieran algo como eso, ¿no? Y entonces termina su juicio y pide la condena a Bolsonaro. Pero se necesitan 3 votos para absolverlo, de los 5, pues. La mayoría. Entonces hoy sigue otro y de aquí al viernes se tendrá un proceso en un país convulsionado. En el caso de Bolsonaro, porque de condenarlo serían 47 años de prisión. Yo no sé si usted tiene la oportunidad de ver esto. Sí, igual no he podido darle seguimiento porque los tribunales y la fiscalía nos... Bueno, buenos días Álvaro, buenos días Lisbeica, buenos días ingeniero Blandón. Felicito lo que hoy es el Día del Periodista Internacional, hombre. Entonces, felicidades a mi amigo personal, don Álvaro Alvarado, a Lisbeica. Gracias. Tengo tiempo. Voy a ir un día personalmente porque no es lo mismo en las redes virtuales que, como dicen allá en Los Santos, intuitos personales. Entonces hay una diferencia marcada. ¿En Los Santos hablan así? Sí. Así hablan allá en el parque. Entonces, es importante el sistema, ingeniero Blandón. Acá normalmente los juicios ante la Corte son juicios escriturales, ¿ya? De acciones presentadas en niveles escritos y las respuestas de los magistrados en el Pleno y también en los tribunales intermedios son respuestas escriturales. No vamos a escuchar una exposición de parte de los magistrados de forma oral. Esto debe, la justicia también debe llegar a esa transformación, ¿no? Para poder escuchar las inteligencias, las reflexiones y la jurisprudencia que vaya emitiendo los tribunales a través de este tipo de audiencias. Muy poco ocurre en el sistema acusatorio algunos juicios especiales, pero que generan la posibilidad de que los magistrados puedan emitir una decisión de esa forma, pero es la excepción. Así que, bueno, los retos son importantes en el cambio de sistema ojo con esto, hacia la oralidad, pero que no sea una cuestión de forma. La semana pasada yo estuve en una audiencia ante unos magistrados y me dijeron oralmente, hubo una buena reflexión, pero me dijeron, no, se cumplió con la forma, pero no puedo entrar al fondo de este tema. Pero ¿cómo usted no puede entrar al fondo de estos asuntos? Entonces a veces la oralidad interfiere en esa interpretación de que se cumple con todo. No, aparte de la oralidad hay que argumentar el debate de fondo material de la causa que los jueces y magistrados tienen a su haber. Así que hay muchas cosas que por supuesto rectificar en el sistema. Oiga, ayer el presidente sorprendió, porque yo no creo que solo su círculo más cercano estaría al tanto de esto, pero sorprendió a gran parte del país con la designación, y digo designación porque esto tiene que pasar por la Asamblea Nacional de Diputados, de Gisela Agurto, una mujer que lleva 40 años en el sistema, y Carlos Villalobos, no lo conozco, le decía yo ayer a César, pero también me puse a indagar y es una figura que sale del sistema del órgano judicial como nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Usted que litiga, usted que está metido en los tribunales, ¿qué opinión le queda
de esta designación, de esta decisión del presidente de la República, José Raúl Mulino, que no necesitó, como él dijo, del Pacto de Estado por la Justicia, pero tampoco nombró amigos de su círculo, gente de su partido político, en fin, ni abogados no allegados al sistema de justicia o no del sistema de justicia. ¿Qué piensa usted? Sí, gracias Álvaro por la posibilidad. Debo y tengo la obligación de ser consecuente con mis pensamientos y opinión histórica a propósito de esto. Yo siempre he abanicado la idea de que en el modelo constitucional del Estado panameño, el único poder que no se autoconstituye es el Poder Judicial. El Poder Ejecutivo, luego de las elecciones generales, se genera pues el conteo, la asunción del presidente de la República y él designa a sus ministros. Ahí hay una especie, luego de las elecciones, de autocomposición. El poder se autocompone. Igual lógica opera con el poder legislativo. Luego de las elecciones, entonces están las 71 curulas allí. No se requiere más nada. Pero con el poder judicial depende de la designación. Hablo en cabeza de la Corte Suprema de Justicia, los 9 magistrados, depende de la designación del Poder Ejecutivo y de la ratificación del Poder Legislativo. Ve que a ese poder no se autoconstituye él mismo. Y yo siempre he abogado por la posibilidad de una transformación constitucional para que el Poder Judicial tenga los mecanismos internos de autocomposición. Y eso debe generar, ¿qué cosa? Normal, que entonces los dignatarios, los jerarcas de ese poder sean personas de carrera judicial, sean personas que nazcan desde el propio sistema judicial. Ese ha sido siempre mi pensamiento. Para el debate, por supuesto, puedo estar equivocado. Entonces, lo que hace el presidente Mulino es nombrar gente desde la propia carrera, desde el propio sistema, gente que ha dado toda su vida al Poder Judicial. Yo, por supuesto que favorezco esta designación, siendo consecuente con mi pensamiento, no pudiese decir otra cosa, ¿ya? Entonces, muy bien, favorezco esta designación. El magistrado Villalobos, la magistrada Busto, gente que ha estado allí, que conoce el Poder Judicial al detalle, conoce los problemas y ahora se requiere en este alto espacio de poder, entonces el liderazgo, la independencia para poder transformar y generar las medidas que haya que generar. Eso a grosso modo. Lo otro, Álvaro, que sí tenemos que discutir, a mí me parece que la designación es favorable, pero tenemos que institucionalizar los criterios y mecanismos. No me sirve que el presidente de la República de turno se haya autorregulado. Pienso yo, tener los mecanismos institucionales para que esa autorregulación sea garantizada a través de la transformación constitucional, a través de ese mecanismo si es el caso de un consejo de la judicatura, de una comisión integrada por sociedad civil y gobierno, los poderes, qué sé yo, para poder garantizar institucionalmente y que no sea, insisto, un tema de que hoy un presidente pues caminó por aquí o por otro sendero, que esto se garantice, que es normal y es lógico y es inteligente que si un abogado hace carrera en el Poder Judicial, si decido hacer carrera en el Poder Judicial como funcionario, como juez, cumpliendo con las carreras, también es lógico que tenga la esperanza y la posibilidad al menos de llegar a la cúspide del Poder Judicial. Pero no puede ser que históricamente lleguen abogados que desde afuera, pues, porque son amigos del presidente o de los ministros y tal cual, como ha ocurrido históricamente en este país. Entonces, pienso que esta medida ha sido positiva, la avalo, por supuesto, además de la trayectoria del magistrado Villalobos y de la magistrada Hurto, conocen, insisto, el Poder Judicial, y ahora se requieren estos liderazgos. ¿Por qué digo que se requieren estos liderazgos? Porque la Corte en pleno viene de un fracaso garrafal en la toma de esa decisión última, que impopular, narcisista, entonces requiere refrescarse, requiere transformarse y requiere la sensibilidad de que es parte de ¿qué? No de una isla, de una sociedad que espera de sus líderes, de sus intelectuales, ¿qué cosa? Ese apego a la realidad nacional. El Poder Judicial, ni el Legislativo, ni el Ejecutivo es una isla, es parte de. Entonces,
positivo, positivo Álvaro, y estoy seguro que en el Parlamento no va a haber ningún tipo de debate de fondo o cuestionamiento sobre la trayectoria de estos dos profesionales, dos grandes jueces, magistrados en su momento y ahora magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Bueno, en enero, luego del debate de quién va a asumir la presidencia de la Corte, estos dos nuevos magistrados van a poder participar y desde ya a empezar a asumir los liderazgos en la transformación que se requiere sobre el Poder Judicial y sobre la política judicial del país. Quiero recordar, y usted me va a ayudar, que en el quinquenio pasado al presidente Cortizo le correspondió la tarea de designar a 5 magistrados de la Corte Suprema de Justicia. En ese momento designó a Maribel Cornejo, a María Eugenia López, a Carlos Vázquez, Miriam Chen, María Cristina Chen y Ariadne García. De esos 5, creo que 4 también, las 4 mujeres, venían del órgano judicial, César. Bueno, de hecho, la magistrada María Eugenia sí, Maribel Cornejo estaba en el Ministerio Público, pero ya se había retirado, pero conocía el sistema. Miriam la Chen. magistrada Chen sí, la magistrada María Cristina Chen no. Okay. Ariadne. Y Ariadne García, mi paisana de la Villa de los Santos, sí. Carlos Vázquez no, Carlos Vázquez fue... Y Carlos Vázquez no. Presidente del colegio. No. Claro, hay abogados y hay personas que piensan que se requiere también de la posibilidad de que se refresque el sistema con gente que llegue de afuera. Eso no es un pecado, por supuesto, pero me parece que a nivel de la mística, a nivel del sentido institucional, es importante que alguien que aspira, que está haciendo carrera y que haya cumplido con todo el régimen y todos los controles y todo aquello, pueda presentar su ejecutoria, su documentación para aspirar y que él, el designante en este caso, pueda tener la sensibilidad de decir, vamos a mirar desde adentro, que es lo normal para ver si tenemos el perfil interno y poder provocar esa posibilidad. Muy, muy bien desde esa óptica, refresca y ayuda al sistema e incentiva a los jueces que están haciendo carrera. Desde mis inicios, yo como estudiante pude participar trabajando en el Ministerio Público, en el órgano judicial, pero dije, esto no es lo mío es la vida privada, el litigio y ya. Ahora el estilo diga, no, ya tengo tantos años y ahora quiero llegar allá como si fuera un cementerio. Eso no funciona para mí. Ingeniero Blandón. Don César, quiero hacer uso de su conocimiento legal y de su conocimiento en ciencias políticas. Le expreso una preocupación. Estoy muy preocupado por la situación política nacional. Y en el marco internacional, rápidamente, fíjese cómo destituyeron ayer al primer ministro francés, el problema de Nepal, el juicio a Bolsonaro, lo que está ocurriendo ayer en Qatar, la guerra de Ucrania, violentas cosas que están ocurriendo, los problemas en Venezuela, aquí en el lado de nosotros en Colombia. Mi pregunta es la siguiente, César. ¿Qué es posible? En Panamá, por ejemplo, tenemos una fuerte corriente mayoritaria que considera que el gobierno actual no tiene índices de gestión adecuados, muy bajos están en realidad. ¿Qué cosas debemos hacer los panameños, tanto el gobierno como nosotros los panameños, para poder llegar a ciertos niveles de consensos que nos permitan echar para adelante el país en un momento en que el país está en un problema financiero serio, en un problema de credibilidad institucional serio, en el momento en que tenemos dirigentes sindicales presos ni siquiera están condenados a nada, simplemente están presos y quienes debían estar presos están libres? Entonces, ¿cuál es su recomendación como abogado, como diputado y como panameño de lo que deberíamos hacer en estos momentos para rescatar la nación panameña y la capacidad de poder gobernar, ¿no? Aquí estábamos hablando de San Francisco y esas cosas. La vida es mucho más rica que a veces lo que la miran desde la cúspide del poder. Ingeniero Blandón, la pregunta que me hace es profunda, interesante, y la abordo desde el siguiente
pensamiento. No hay discusión, creo que no hay debate en este país sobre el modelo político. O sea, hemos apostado a cobijar al sistema democrático representativo. No hay debates, entendiendo a los partidos políticos como el núcleo fundamental, de la célula fundamental de ese sistema. Este país no genera un debate a propósito de ese sistema, ni mucho menos sobre el problema de la crisis del sistema político, la crisis de la democracia. Otros países se lo plantean. Y hemos ido entendiendo históricamente que el proceso eleccionario, es decir, las elecciones, van refrescando y resolviendo el problema del sistema y resolviendo tácitamente las contradicciones materiales que surgen en una sociedad y que se deben resolver a través del diálogo político. Nosotros hemos entendido que cada 5 años, por inercia, eso va a ocurrir o ocurre. Y está en la mente de los dirigentes políticos tácitamente que se renueva la confianza sin un debate fundamental. Entonces, lo primero que yo recomendaría es fijar, con independencia de cada 5 años, los problemas fundamentales del país, a generar un espacio crítico político de la institucionalidad, del sistema, del liderazgo político y de los problemas fundamentales que debemos resolver, ya si son eminentemente económicos, si son jurídicos institucionales, si son culturales, de qué tipo son. Entonces, yo noto en el país un piloto automático. Ya llegamos y gobernamos a nuestro estilo con el sistema que tenemos. Y se van arrastrando los problemas, se van arrastrando las desigualdades, se van arrastrando esa posibilidad de no contar y decir, vamos a fijar este rumbo y este proyecto nacional. Y nos hemos quedado sin proyecto nacional porque no nos hemos detenido a discutir el proyecto nacional con todo eso que usted ha señalado. Poca tolerancia a la crítica. Imagínense lo que ha ocurrido en Nepal, la intensidad de las protestas. Y aquí, bueno, sufrimos con cualquier asunto. Ya, entonces, ¿qué quiere decir? Que la gente no pueda protestar. O sea, si no tengo agua, si no me llega, entonces, y pido y solicito, entonces, ¿qué es lo que debo hacer? ¿Qué me permite el sistema hacer? El sistema no me permite nada, porque el sistema ha aniquilado al ciudadano ante el poder político, ante el funcionario designado. Él solo no tiene el mecanismo de hacer absolutamente nada. Y esos son problemas de fondo y de base que hemos arrastrado. Por una parte, el ciudadano, unos que se interesan, muy pocos, no encuentran los mecanismos del propio sistema para acceder a debatir, a visibilizar sus problemas. Y por otro extremo, el representante político que se cree y piensa que es un monarca, que es una persona que no debe rendirle cuenta a nadie, ni que se debe a nadie. Esos son problemas que hemos ido arrastrando y que pensamos que ahora en el 29, con una nueva propuesta, con unas nuevas alianzas, con un nuevo proyecto, esto se va a resolver. Y para mí es una equivocación histórica que nos está dejando sin proyecto nacional, sin incorporar a las inteligencias del país, sin incorporar a los sectores que tienen intereses en el país y simplemente con la retórica de la descalificación o con el pensamiento de que un país es pacífico porque no es crítico, es un país acrítico y tal, y una intelectualidad también que se ha acomodado al status quo y que, me parece que se ha quedado sobrepasado por las circunstancias del país, que se requiere de esas orientaciones. Bueno, es un cúmulo de muchas cosas, pero creo, ingeniero Blandón, que la globalizo así y la concluyo con lo siguiente. Nos hemos pensado que el proceso electoral de forma, que es un mecanismo, de hecho ya estamos discutiendo las reformas procedimentales, las reglas de la democracia en el tema electoral. Eso es lo que nos pasamos discutiendo, pero hay una democracia de fondo, una democracia material, una democracia sustantiva que requiere eso, discusiones de las bases estructurales, de los problemas estructurales y de las contradicciones que se generan en una sociedad. Hay gente que se queda desplazada. ¿Qué vamos a hacer con ellos? ¿Cómo lo vamos a abordar? ¿Cómo vamos a ayudar a los jóvenes generando oportunidades reales? Vencer
el clivaje rural-urbano, izquierda-derecha, que aquí lo hemos discutido. Bueno, todo esto, ¿no? Los pro del gobierno, en contra del gobierno, nos hemos quedado en esas narrativas que no nos ayudan. César, no sé si... Sí, César, mira, te quiero poner algunos ejemplos para ver si nos puede ayudar a nuestra audiencia y a nosotros aquí. Nosotros tenemos que hacer muchas cosas, pero algunas 4 o 5 importantes que tenemos que abordar. El problema del agua, para el canal, para tomar, el problema de la mina, el problema de la infraestructura, el problema del empleo, el problema de la salud. Por ejemplo, ayer la ministra de Educación suspendió la famosa reunión con... El lunes. El lunes, perdón, para el lunes, la suspendió. Sí. Que fue, a mi juicio fue sensato lo que hizo, porque eso era... Y lo que está pasando en el mundo en este momento, en Nepal, por ejemplo, una dictadura férrea. Las redes sociales, los muchachos la sobrepasaron, y ha pasado de todo ahí. Y ahora hay alguna gente conocerá Nepal ahora por lo que está pasando. Pero en el caso de nuestro país, ¿cómo incorporar al debate a gente cuando hay personajes, incluso de los varios sectores, que están pidiendo, no, el que manda es el que manda y punto. Y hay que hacer las cosas porque hay que hacerlas. Pero en una nación democrática se hacen las cosas si hay un consenso para hacerlas y tener, mira lo que está pasando con en San Francisco, este debate que se hizo manipulado, genera más molestia. Y la molestia nos lleva a cerrar las vías de la democracia para el enfrentamiento. ¿Cómo hacer para que los partidos políticos participen, para que los sindicatos, los maestros y profesores participen, para que el gobierno entienda de que en esta discusión ganamos todos? En la imposición, lo que vamos a perder todo, incluso los que piensan que pueden continuar gobernando a la vieja usanza. Los medios de comunicación son suficientemente rápidos para darte la información instantánea. Bueno, hemos caído en el reduccionismo de pensar y asumir que el talante de un dirigente es lo que debe marcar su modelo político, su programa, su ejecutoria. Es decir, hombre, necesitamos un hombre fuerte. O mira qué débil es este presidente, ¿no? De hecho, le establecemos hasta apodos, dejando por fuera, ¿qué cosa? La institucionalidad, lo objetivo. Es decir, es una combinación de elementos respecto a la política. Es decir, bueno, claro, la ejecutoria, el perfil, lo que decía Danilo en un programa anterior, la cosmovisión que tiene este líder, que la vamos a ir descubriendo a medida que el proceso eleccionario va generando la posibilidad de conocer cuál es el proyecto político, cuál es el talante, cuál es la ejecutoria de este líder político en específico. Pero a eso lo debe acompañar la institucionalidad del país, que va a generar la combinación, el equilibrio. Es decir, tenemos que ecualizar lo subjetivo con lo objetivo. Y eso es parte del debate y parte de la cultura política. ¿Qué pienso, ingeniero Blandón? Que hace falta mucha cultura política, que nos hemos quedado en el reduccionismo de simplificar las cosas. Es fuerte, es duro y es lo que necesitamos. O es débil y necesitamos una persona más fuerte. ¿Qué sé yo? Mira, con este látigo que se puede resolver los problemas del país. Equivocado, ¿no? Pero no caigo en ese debate. ¿Por qué? Porque si medimos el talante subjetivo y coyuntural de alguien que nos va a gobernar en 5 años, pero hemos dejado para el diálogo que usted plantea, para los mesas de diálogo, el problema institucional. Yo pregunto, y me respondo, ingeniero Álvaro Lisbeque y el público, ¿cuántos espacios objetivos, institucionales, democráticos, de diálogo existen en el país? A la gente yo no creo en eso, porque voy a perder el tiempo ahí. Usted pierde el tiempo si usted no tiene fines y objetivos, usted no tiene una metodología, si usted no tiene un compromiso y usted no sienta a la gente allí que debe sentar específicamente. Pero el diálogo es el camino de la democracia en la contradicción, en los puntos diferentes para que prevalezca la mejor idea. Nosotros no tenemos cultura de diálogo permanente. Hemos estructurado como país históricamente, usted lo sabe mejor que yo, diálogos positivos, pero creo que en el siglo XXI nos hemos quedado sin eso que nos caracterizaba históricamente. Entonces, es complejísimo
pero lo único que hemos simplificado el debate. Él es duro, él es fuerte, y me gusta su estilo. Te gusta tu estilo hasta cuando no te vulneran y limitan derechos fundamentales. Yo estoy todos los días en la trinchera, y lo que usted mencionó, aquí hay gente presa, y voy al debate y los jueces me dicen, no me dicen que no tengo la razón, pero ese no es el momento, porque apuestan a las cuestiones de forma, y siento allí un acicate, un juez que no aplica la ley, que no entiende que el jefe del juez es la ley, no otros factores de poder externo. Bueno, pero seguiré luchando por los derechos de esos y de cualquiera que sea sometido. ¿Por qué? Porque quiere levantar la voz en democracia, porque le dice que no a ese modelo, o a ese talante, o a ese perfil, y cree un mejor país. Bueno, de eso se trata. Es el esfuerzo de todos, complejísimo, pero si tuviésemos la posibilidad de hacer algo, me parece que los procesos democráticos electorales deben permitirnos, no un debate y llamar sobre puntos que alguien escoge. Digo esto, ingeniero Blandón, ¿por qué? Porque el problema del agua no es un derecho humano subjetivo. ¿Por qué razón? Si bien en la Constitución, en la ley se defiende el ambiente, la salud, pero el agua no es un elemento estratégico en el país. ¿Usted sabe cuántas veces se menciona la palabra agua en la Constitución Nacional? 11 veces. Y 2 o 3 veces se repite en un mismo artículo, pero de forma tangencial. Entonces, ¿cómo usted habla de agua si institucionalmente en su ley máxima esa palabra no tiene un título específico, no tiene una tutela específica, y no se aborda desde el hombre, desde el humanismo? Muy bien, está el proyecto para el canal, un elemento estratégico, pero hay que incorporarlo también a que también sea y repercuta en la población. Esos son los diálogos que debemos construir de manera que pongan al hombre en el centro del debate. Poner al hombre en el centro del debate me parece que hace falta en este país. Todo el mundo habla la carreta, busca sus intereses y habla desde su perspectiva. Y la gente deja al hombre, al ciudadano, al panameño, a la panameña, fuera de ese debate. En San Francisco, en la mina, en la basura, en Río Indio, en la ley, en todo lo que se hace. Y el hombre y el ser humano, que es el destinatario de la política pública, nos hace falta mucho de eso. Hay un divorcio total, pienso yo, desde la base del humanismo. Hay en este momento un debate entre el Procurador de la Nación y la Comisión de Gobierno que preside Luis Eduardo Camacho en torno a 2 proyectos que se presentaron por parte del Ministerio Público en agosto pasado, y que buscan reformas. ¿Qué piensa usted? Y la sustentación del procurador es reformas para tratar de combatir la corrupción. El señor Camacho ha dicho que no acepta presiones de ninguna naturaleza y que cuando lo presionan se pone más lento. ¿Qué piensa usted de un debate de esta naturaleza en un país precisamente donde la corrupción es el problema más importante que vive la nación panameña? Yo diría, hay varias aristas ahí, don Álvaro. Mira, para su cuestión, ¿cómo es posible que en este país en el siglo XXI exista un artículo, que es el artículo 345 del Código Penal, y que habla de la corrupción de servidores públicos, y que la pena sea de 2 a 4 años? Entonces, eso es una tomadera de pelo, pues. ¿Ya? O sea, hago un acuerdo de pena, me quedo con la plata y ya no pasa absolutamente nada. Porque ni siquiera esa pena de 2 a 4 años hace que el trabajo comunitario, porque ahora está de moda esa institucionalidad. Pero eso hay que remediarlo, hay que enviar un mensaje de por lo menos la parte del músculo del control formal que son el tema de la justicia penal. Decir que hay un dispositivo penal para el funcionario y decir, hey, venga, cuidado, que hay 20 años, metas la mano, no juegues con la cosa pública, pero de 2 a 4 años. Entonces, no sé si en el paquete de reforma hay una solicitud de aumento sustancial sobre eso, sobre el tráfico de influencias, sobre el enriquecimiento injustificado. Bueno, es que yo rindo como funcionario una declaración
de jurada de mis bienes y cuando voy la rindo y después ya nadie más revisa eso. Y entonces entré con una plata y después no pasa absolutamente nada. Y si tengo que afrontar la justicia, yo lo resuelvo porque hay un subrogado penal. Eso hay que remediar. ¿Ya? Lo otro. Entendiendo que cada uno en la sociedad democrática juega un rol, entiendo que el rol del procurador es medir desde su perspectiva metodológica y su responsabilidad constitucional y legal qué mecanismos, qué instrumentos requieren los fiscales que ven estos temas para acelerar, aligerar y permitir mejores efectos y tal en sus investigaciones. Es su rol, ya, es su visión y la respeto porque de eso se trata, ya. Pero bueno, de eso debe entrar un debate profundo y serio, con preguntas para después contestarlas en el debate. ¿Basta solo medidas procesales para atacar la corrupción? La solución es evidente y salta de bulto. Por supuesto que no, que se requiere entrarle a la burocracia de la administración pública para ver qué ocurre allí. Los controles desde la parte del Ejecutivo de la administración pública. ¿Qué pasa allí? ¿No? En la relación jerárquica entre los funcionarios y los roles y los controles en los manuales internos. ¿Cuáles son en los marcos de responsabilidad? ¿Qué opción tiene un funcionario de menor jerarquía cuando ve que está ocurriendo algo fuera de la ley? Esa reingeniería se requiere para atacar la corrupción internamente, preventivamente, evitarla. Y si eso falla, entonces que hay un músculo del derecho penal. Pero no pretender que desde el derecho penal hacer absolutamente todo, tratar de remediar un problema que ocurre antes, que ocurre en el rejuego de la relación del funcionario público con entes privados, con empresarios, con grupos de empresarios corruptos. Pero César, ¿cómo hacer, por ejemplo? Fíjate lo que pasó el domingo. En Argentina hay una votación que fue dura contra el presidente, Milei, pero Milei anoche manda una ley al Senado con 30 medidas que desmantelan prácticamente el Estado argentino, en contra de lo que acaba de perder. En Panamá se publican las encuestas y dicen que el gobierno tiene una baja índice de gestión, pero lo despreciamos. Y entonces seguimos actuando sin incorporar a la gente al debate, a la discusión, asumiendo que la responsabilidad de eso es exclusivamente del gabinete, y entonces deja por fuera el talento o el talante de la gente nuestra. ¿Cómo romper esa, digamos, persistencia en creer que el que manda, manda, y el que obedece tiene que obedecer? Pues ya se acabó, hasta ahí termina. Y si yo trabajo en los medios y doy una opinión, me caen encima. Álvaro tiene esa experiencia, la tengo yo, la tiene todo el mundo. Entonces esto hace que la gente, el talento por naturaleza, es cobarde, que no le gusta estar metido en estos líos. Entonces yo tengo que enamorar el talento para que entre a debatir. Y creemos que el no debate es la mejor forma de hacerlo. Ahora, bien hecho, liquidamos ya a los sindicatos, liquidamos a esto, liquidamos a los periodistas. Pero la verdad es que eso lo pensaban en Nepal también. Eso lo pensaba Milei y perdió. Y por eso es que anoche manda 30 leyes, para tumbar 30 leyes que son la esencia del Estado. Entonces lo que quiere es destruir el Estado. Sí, ¿Cómo claro, hacer? Claro, y de hecho, pues, pero sigue siendo Milei consecuente con esa ideología libertaria, ¿ya? Que presume y promueve el Estado chico, el Estado mínimo, ¿ya? Bajar la burocracia y darle, desde su perspectiva ideológica, la libertad al hombre para que sea libre en una sociedad con menor intervención de parte del Estado y de su institucionalidad. La sociedad argentina en su momento votó a eso, pero bueno, en la ejecución de ese proyecto, ya la muestra fue, se tuvo en la provincia de Argentina, ya en las elecciones a las que usted hace referencia. Ya en la ejecución, ya la sociedad está diciendo, esto no me gusta. Pero bueno, el divorcio
de ese que piensa que va a imponer y someter. Tendrá que la sociedad argentina, porque no tiene reparos, porque la democracia no tiene reparos para solucionar un mal gobierno antes de, y espera esto, quedarse y hacer la resistencia que pueda, que es lo que nosotros tenemos acá. No hay soluciones, válvulas de escape de nuestra democracia, porque el Ejecutivo de hoy ha dicho, a mí no me interesa la encuesta, eso, a mí no me preocupa eso. Sí, no le preocupa eso porque hoy en la sociedad panameña no hay un sujeto político colectivo que está cohesionado, que está articulado. Los maestros por allá hicieron su lucha en el divorcio, el sindicato por acá hace su lucha individual, los otros grupos coquetearon y no intervinieron, y hoy el gobierno de turno tiene esa visión, creo yo, ya proyectada. No me interesa porque noto en mi sociedad una división, hay falta de articulación, de un sujeto político articulado que abrace o articule un proyecto nacional que pueda unir con credibilidad y liderazgo. Los jóvenes se quedaron en el camino, entiendo yo que ahora la espera o solo con el tema de la mina, pero me parece que hay problemas permanentes en el país que requieren de ese liderazgo. Bueno, lo miro así, ingeniero Blandón, ¿no? Se abusa de la inercia, se abusa del divisionismo, se abusa de la falta de articulación, y mientras que los cálculos políticos de los asesores y del propio ejecutivo, porque yo no creo en esto de que los asesores le dicen todo, no, que toman las decisiones que tiene el poder político. Entonces ellos están viendo una sociedad panameña que recibe las noticias de afuera, firmamos memorándum, no para conseguir nuevo trabajo, para rehabilitar los que están, porque no hubo un espacio decente de diálogo y respeto. Ahora hay que rehabilitar los trabajos de Boca del Toro, pero esos no son nuevos trabajos. Bueno, fui a Japón, vamos a ver cómo se articula en la realidad y en la materialidad y en la concreción lo que allá pasó. De eso se vive, a lo interno no hay absolutamente nada, no pasa absolutamente nada nuevo, no hay nada nuevo, y hay un divorcio, me parece a mí, crítico entre los ministros y la sociedad civil vinculada a sus carteras. Ahí hay unas tensiones que no ayudan a la construcción de un proyecto de ejecución de cosas que requieren para que sean integrales de ese concierto entre el designado líder político, representante político, y a la gente destinataria de esas políticas, maestros, sindicatos, trabajadores, qué sé yo. Noto que hay un divorcio ahí. Pero pienso que el gobierno, al decir que no le interesa los grados de popularidad o el divorcio que hay o lo que sea, es que nota y lee que no hay un proyecto, que hay división y que no va a ocurrir nada en el país en 5 años que haga que estos grupos históricamente activos se puedan unir en un proyecto nacional que ponga cara en la democracia y con respeto, por supuesto, las políticas públicas que hoy se están generando del Ejecutivo con el concierto legislativo. Oiga, y para cerrar esta entrevista, don César, se intentó desde la Asamblea, a través de un proyecto del diputado Nestalí Zamora, que hiciéramos algo para salirnos del Parlacén. Y yo salgo a la calle y pregunto, un logro, uno, no estoy poniéndolo tan difícil, que no sé cuántos años tenemos nosotros de estar en el Parlacén, desde Endara, ¿no? Desde el gobierno de Endara a la fecha, del que podamos nosotros sentirnos satisfechos del Parlamento Centroamericano, ¿cuál es? Que me lo digan. Se lo pregunto a los miembros del Parlacén, un organismo no vinculante, y no hay respuesta. Un logro para Panamá, que haya contribuido al desarrollo de este país, pero la propuesta murió, en paz descanse, no tuvo la aceptación de la comisión, creo que fue gobierno, la comisión que tocó ese tema. Sí, ayer. ¿Qué piensa usted de nuestra permanencia en este organismo? Sí, para que no me quites punto, Álvaro, no te contesté la pregunta que me hiciste hace un momento sobre el proyecto de ley del procurador frente a la postura del
diputado Camacho. Bueno, en esencia ese proyecto lo que entraña es la posibilidad de contar con nuevos instrumentos de investigación y permitirle al Ministerio Público que se generen en investigaciones sobre corrupción y administración pública, que ahí se establezcan las auditorías internas, financieras, periciales. Eso ha estado en manos de la Contraloría, y ahí sí encuentro que se tendría que mirar bien el artículo 280 de la Constitución, que adscribe al Contralor General de la República la facultad y la competencia de generar las pericias y tal. Así que ahí hay un debate constitucional. Y lo otro, pues, espere. De acuerdo a la Constitución, y de mi entendimiento es que de acuerdo a la Constitución, esa ley no tendría sentido. Claro, es correcto. O sea, el artículo 280 adscribe a la Contraloría la posibilidad de generar todas las pericias, las investigaciones en estos casos. Por eso que se requiere hoy de contar con este tipo de documentos de auditoría para que se activen entonces el Ministerio Público, el Tribunal de Cuentas, las Fiscalías de Cuentas y tal. Si el Ministerio Público pretende con una ley acá tener esa posibilidad, esa competencia, entiendo que ahí hay un problema de orden constitucional que hay que revisar. No sé la intención, el perfil, el tipo de peritaje del que hablan, pero el oficial, el que cuenta y el que establece las reglas es el de la Contraloría General de la República en este tipo de investigaciones contra la administración pública, peculado y este tipo de cosas. Se requiere de esos informes allí, ¿ya? Entonces, bueno, esos son temas que hay que verificar el tema. El otro que pide interceptación de las comunicaciones, yo creo que eso ya está en la ley y en la Constitución y que puede pedir como fiscal. Y un juez de garantías le admita la interceptación de la comunicación de un funcionario público, de un empresario, cuando usted tiene una investigación y cree que allí está ocurriendo algo. Eso está en la ley. Las operaciones encubiertas históricamente se hacen para temas de narcotráfico y crimen organizado, y hay una ley especial de crimen organizado que debe incorporar los delitos contra la administración pública para que se avale a través de ese dispositivo. Amplía los plazos de prescripción. Yo siempre he discutido que con el nuevo sistema acusatorio, el fiscal de hoy tiene un espacio de investigación preliminar que puede ejecutar las cosas con eficiencia. Si usted alarga los tiempos, entonces desplaza responsabilidades. Eso es discutible. Cosas que creo yo que pueden ser necesarias, pero no son importantes, no son fundamentales ni estratégicas para atacar desde la base, desde la causa y de la estructura los problemas de los temas de corrupción en el país. Y a la pregunta que me haces, Álvaro, yo he ido entendiendo que a veces me aferro a algunos dogmas, a algunos pensamientos, y puedo ser muy utilitarista al decir, bueno, esto no me ha dado ningún tipo de éxito, no ha generado ningún éxito porque estoy aquí tal cual, pero pienso ya por las canas más detenidamente y con más prudencia. El mundo camina en bloques. El mundo está globalizado. La posmodernidad nos dicen que tenemos que enfrentar los retos globalizados con alianzas estratégicas. ¿Ya? Entonces, ese es el perfil, es una realidad. Y permanecer o estar en un tipo de esquema como este, que no nos haya dado hasta el momento ningún tipo de efectividad, pudiese discutir, no eliminarlo y mejorarlo, ya buscarle fórmulas de mejoramiento. Lo primero diría es que automáticamente no puede ser que los designados para el Parlacén sean los que tengan lista y tal. Eso es un fraude político. Eso lo tenemos que remediar, no desde el Parlacén, desde un problema de derecho interno, desde un problema de un debate de derecho interno, y que eso no ocurra. Que la gente quiera representantes en el Parlacén, que se perfile gente y que la gente vote específicamente, individualmente por eso. Es un problema interno que debemos resolver. Los políticos han, en una especie de alquimia, ya resuelto eso de esa forma y está mal. Y mirar los mecanismos institucionales de ese Parlamento centroamericano y mirar cómo pudiésemos aportar para el mejoramiento. Me parece que pudiésemos mirar esa vía. Y cuando se agota seriamente ese espacio, entonces es hora de decir, lo hemos hecho todo para hacer que esto funcione y no. Un ejemplo, Álvaro, hay y existe a nivel de justicia una corte centroamericana de justicia que está en Nicaragua, que no tiene ningún tipo de efectividad y tal cual, está allí.
Bueno, esas son cosas que tenemos que mirar. Hablo de físicamente que están en Nicaragua, pero Centroamérica, los países centroamericanos forman parte, pero esto hay que activarlo ya y buscarle una fórmula. ¿Por qué razón? Porque tiene la beta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y pudiese replicar, pudiese ser un espacio expansivo de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bueno, esas cosas podemos activarlas seriamente en el país y mirar si nos pueden funcionar en el mundo globalizado de hoy, en las alianzas que se requieren y en la dinámica política, económica y estratégica, en este caso, de los países centroamericanos y de nuestra relación histórica con ellos. Muy bien. Gracias, César.